Saludos hermanos y amigos que nos están visitando y viendo a través de Facebook, las redes sociales y también a través de nuestro nuevo canal, El Shaddai 2020 TV, para que lo puedan buscar en YouTube, El Shaddai 2020 TV. En esta ocasión vamos a estudiar, vamos a entrar al emocionante estudio de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando el libro de Génesis y lo estamos haciendo capítulo por capítulo, y por esta situación no quisiera que nos atrasáramos en el estudio. Es como si los estuviera viendo en sus hogares con todos sus hijos, toda la familia, abriendo la palabra del Señor y estudiando capítulo por capítulo del libro de Génesis. Vayan conmigo, por favor, y vamos a estudiar el capítulo 21 del libro de Génesis hasta donde nos quedamos. La siguiente semana, con la ayuda del Señor, estaremos transmitiendo también el capítulo 22. El capítulo 21 del libro de Génesis es muy interesante porque habla de tres temas principales: el nacimiento de Isaac, luego lo que es cuando Agar y su hijo Ismael son echados por Abraham, y el pacto que tiene Abraham con Abimelech. Entonces son tres partes importantes de este capítulo que vamos a darle un vistazo para adentrarnos en la palabra del Señor. En el verso 1 del capítulo 21 dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Esta es la primera parte del capítulo 21 del libro de Génesis. Podemos ver precisamente el cumplimiento de la promesa de Dios a Sara, mujer de Abraham, ya teniendo para ese tiempo 90 años y Abraham teniendo 100 años. En el primer verso dice precisamente eso: visitó Jehová a Sara, dándonos a entender un motivo especial donde Dios se inclina para visitar a cierta persona. ¿No es eso maravilloso de pensar de que el Dios eterno, el Dios que creó los cielos y la tierra, que está por encima de todas las cosas, se inclina para ver a un simple mortal? En este caso, una sierva de Dios, una elegida de parte de él para perpetuar la descendencia de Abraham, su amigo, Sara. Entonces el Señor dice que visitó a Sara. Esta es la acción muy particular de que Dios viene, dice, a visitarla como él había dicho, como él había prometido. E hizo Jehová con Sara como él había hablado. Sin duda de que nosotros podemos reconocer de que lo que Dios dice, no importa que él lo lleva a cabo. Quiere decir que habían pasado entonces, en el capítulo 20, ya habían pasado precisamente un año desde que el Señor visitó a Sara. Ustedes se recuerdan en nuestros estudios pasados, en el capítulo cuando el Señor visita a los dos y ellos dos se ríen acerca de esta promesa, que ellos tendrían un hijo en el tiempo de que el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces pasa el tiempo y dice el verso 2: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y esto es muy importante porque tiene un punto de vista histórico. Esto es llevado a cabo precisamente por lo que Dios quiere hacer a través de esta pareja muy especial, por ese llamamiento, porque así le plujo al Señor para vertir su gracia en la descendencia de Abraham y sacar de ahí precisamente
la descendencia hasta llegar a Cristo. Pero debía ser precisamente a través de Sara, la esposa de Abraham. Recordemos de que Abraham ya había tenido un hijo con Agar, su sierva, y este muchacho pues ya tenía sus años. Ahora la promesa de Dios se lleva a cabo con Sara, la mujer de Abraham, así como el Señor le había prometido que no le iba a heredar el hijo de la sierva, sino que él levantaría uno de su propia sangre en la combinación con su esposa Sara. La visitación del Señor entonces es muy especial, porque sabemos de que Sara ya tenía 90 años, ya le había cesado, dice la Escritura, lo que es la costumbre de las mujeres, así lo expresa la Biblia, y necesitaba en sí un milagro. Y Dios viene para visitar a Sara y se efectúa el milagro para concebir, como dice el escritor de Hebreos, entonces, de que Sara tuvo la fuerza para concebir, pero también para dar a luz, ¿verdad? Y eso todo viene de parte del Señor. Y ustedes imaginan la manifestación del poder de Dios en el vientre estéril ya de Sara, siendo de 90 años, cómo cobra en sí vida para darle a luz a un hijo llamado Isaac. Y dicen los versos siguientes de que entonces dio ella a luz, y Abraham hizo conforme a lo que Dios le había mandado, de que se circuncidara cada uno de los miembros de su familia. Abraham lo hizo así a los 8 días de nacido Isaac. De acuerdo a ese mandato, Abraham circuncidó a su hijo Isaac. Y dice el verso 5, para enfatizar precisamente la edad de Abraham, dice, y Abraham era de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. En sí el juego de palabras aquí para mencionar el nombre de Isaac es reír. Ustedes saben de que Isaac significa risa, y lo repite en sí Sara cuando ella da a luz, y dice, cualquiera que escuche de este evento, cualquiera que vea a mi hijo, que es una realidad que Dios me ha regalado, también ellos se van a reír conmigo, porque esto lo ha hecho el Señor. Sin duda fue un milagro maravilloso. La parte segunda de este capítulo nos narra entonces de que el niño creció, Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Esto es significativo porque no vemos de que Abraham había hecho algún tipo de fiesta o banquete para Ismael, o por lo menos no lo narra el escritor del libro de Génesis. Pero con respecto a su hijo Isaac, fue destetado e hizo un gran banquete, una gran fiesta. Creemos de que según las costumbres es muy posible de que Isaac tenía unos 2 o 3 años. Podemos ver también la manifestación de Dios. Imagínense ustedes la manifestación del Señor en su poder y su gracia para crear, para tener Sara ya de 90 años, ese poder y esa gracia para amamantar a su hijo. La costumbre era amamantarlo por 2 o 3 años. Imagínense, para tener la suficiente leche para amamantar a su hijo. Y cuando este fue destetado, entonces Abraham tuvo una gran fiesta. Y dice el verso 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Esta es la situación. Entonces, creemos de que ya tenía algún tipo de edad, quizá entre los 13 y los 16 años posiblemente. Ismael, que ustedes se recuerdan, Ismael significa Dios oye, ya tenía cierta edad, y cuando fue destetado en esa fiesta y todo eso, se burlaba de Isaac, el hijo de Sara y de Abraham.
Esto por supuesto de que le molestó mucho a Sara, y quizá quisiéramos pensar de que no fue una burla única, quizá de un día. Eso lo podemos ver de que una de las cosas lindas que el apóstol Pablo escribe en la escritura, por ejemplo en Gálatas, quiero leer un poquito en Gálatas para que entendamos eso, el verbo que usa Pablo para hacer la connotación de que no fue en sí un evento único que se burlaba Ismael de Isaac, sino que era un evento continuo. Dice el verso 29 del capítulo 4 de la carta a los Gálatas, y esto es lo que dice el apóstol Pablo, dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y entonces, según este texto, podemos pensar de que no fue un evento aislado, la burla de Ismael contra de Isaac, sino que de una forma continua se burlaba del muchacho, y claro, esto fue notorio para Sara, la cual se incomodó. Ahora, lo que podemos ver, ¿qué es lo que hacen nuestros hijos? ¿Qué es lo que hacen los pequeños? Regularmente nosotros podemos pensar de que cuando ellos hacen algo, ya sea positivo o negativo, quiere decir de que tienen quizá algún tipo de influencia, y principalmente de aquellos que lo rodean. En este caso pudiésemos pensar de que de alguna forma hablaban con su madre, ¿verdad? Quizá ellos tenían la misma situación porque obviamente tenían esa situación en su corazón. Bueno, porque es que le hicieron una gran fiesta al muchacho que acaba de nacer, y porque a ti no te hacen una fiesta. A veces pasa eso en las familias. ¿Por qué es que a este pequeño matan un guajolote cuando está cumpliendo años, y como a mí ni siquiera se recuerdan cuando yo estoy cumpliendo años? Y yo creo que esas cositas se dieron en aquel tiempo, y entonces empezaron las burlas, empezaron las riñas, empezaron ahí las cosas en los corazones, de tal forma de que Sara se dio cuenta que continuamente Ismael hacía burla de Isaac. Y entonces Sara resueltamente le dijo a Abraham de que echara a su sierva, porque ella no iba a heredar, ni el hijo de su sierva iba a heredar junto o a la par de su hijo Isaac. El verso 12 nos declara esto, dice: entonces dijo, el verso 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Obviamente que Abraham quería a Ismael, obviamente de que era el único hijo que había tenido por mucho tiempo, y quizá también tenía cierto cariño y amor por Agar, que era su segunda esposa, ¿verdad? Porque dice enfáticamente en la escritura de que este dicho le pareció grave a Abraham a causa de su hijo Ismael. Pero viene la intervención de Dios. A veces nosotros no podemos entender, pero las cosas, ¿verdad?, suceden de alguna forma, y la intervención de Dios es para que nosotros a veces nos movamos acorde a lo que Dios desea. ¿Qué es lo que Dios está planeando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? El verso 12 dice: entonces dijo Dios a Abraham. Interviene Dios porque el dicho o el pensar que le había dicho Sara a Abraham era realmente grave. Dejar ir a su hijo, ¿verdad?, para quizá no verle más, era algo difícil, aunque ¿verdad?, vemos en los siguientes capítulos de que Ismael pues siguió viendo a Abraham, pero en esta situación los tenía cerca, y ahora es como perderlos, ¿verdad? Es como echarlos de ahí. Interviene Dios en el verso 12 y dice: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, ¿verdad? Hay algunas situaciones aquí, ¿verdad?, que pudiésemos pensar acerca de que Sara tenía el mando,
pero no exactamente, sino que más bien Dios le dice a Abraham, o quizá pudiéramos decir, de que Dios estaba usando a Sara precisamente para que se llevara a cabo lo que es que Dios tenía planeado a través de Abraham y de Sara para traer entonces la descendencia elegida de él. Y así lo hizo el Señor. Y para de alguna forma consolarlo, de alguna forma afirmarlo, lo que él estaba diciendo, el Señor le dice también, dice, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Entonces salieron, estuvieron errantes. La escritura sigue declarando en el verso 15 y dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Param, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Esta es entonces el paréntesis donde nosotros podemos ver lo que sucede después de que Abraham echó a Agar y a su hijo Ismael fuera de la casa donde vivía también Sara. Le entregó agua, le entregó pan, les dijo, bueno, ahora tienen que salir. Y salieron errantes por el desierto de Beerseba. Y obviamente queremos pensar de que no llevaban suficiente agua, quizá el odre, algunos historiadores mencionan de que podían llevar unos 12 litros de agua, pesado, ¿verdad? Pero alcanzaban a echar unos 12 litros de agua, pero el desierto muy caliente, entonces se le terminó el agua y quizá estaban ya moribundos y sedientos. Obviamente aquí Agar tenía más resistencia que el muchacho Ismael, ya de algunos años, pero ella tenía más resistencia, ya desfalleciente quizá. Dijo y pensó, no quiero ver cuando mi hijo muera, así que lo voy a dejar debajo de un arbusto y yo me voy a ir un poco más lejos. Y cuando en sí quizá los dolores de la angustia de tomar, de querer tener un líquido en el cuerpo, el muchacho dice que alzó la voz y lloró. Y cuando el muchacho alzó la voz, Dios escuchó la voz del muchacho desde lo alto. A mí se me antoja pensar, dice Dios, dice el Señor a Abraham de que no tuviera pena de echar a Ismael de su casa, porque de él también haría una gran nación, un pueblo. Entonces Abraham tomó esa confianza, pero también sabía que llevaba la bendición del Señor. Pero el muchacho quizás no lo sabía. Agar tampoco conocía quizá esa situación, pero ahora estamos viendo de que el ángel del Señor se le aparece a Agar de una forma maravillosa, y cuando el muchacho alza la voz, porque el Señor le promete a su amigo, al padre de Ismael, Abraham, el siervo del Señor, la promesa, esa voz es escuchada de lo alto. Quisiéramos pensar de que muchos de nuestros hijos a veces se alejan de Dios. Muchos de nuestros hijos quizá no merecen alguna misericordia, alguna gracia del Señor porque se han alejado del Señor. Pero
lo que usted, padre, y lo que yo como padre, nosotros como padres podamos hacer y servir al Señor con todo nuestro corazón, cuando ellos de alguna forma se encuentren en angustia, el Señor escuchará su voz también. ¿Por qué? Porque nosotros hemos permanecido fieles al Señor. Vino el ángel del Señor y le pregunta, no al muchacho, sino le pregunta a la madre Agar, ¿qué tienes, Agar? Y una de las cosas lindas que el Señor hace son cosas básicas, preguntas básicas como ¿qué tenemos? ¿Cómo nos sentimos? Dice, ¿qué es lo que tienes, Agar? Lo que tenía Agar era temor precisamente de morir. Una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos tenemos es porque no conocemos el paso de la muerte, quizá tenemos temor, ¿verdad? Es lo primero que le dice el ángel del Señor: no temas, Agar. ¿Por qué? Porque Dios ha oído la voz del muchacho donde él está. Qué reconfortante es esto de escuchar la voz del Señor cuando nosotros estamos en angustia, en persecución, en aflicción, en enfermedad o cualquier otra de las situaciones. Qué reconfortante es escuchar la voz del Señor para decirnos de que Él ha escuchado y ha visto nuestro clamor y nuestro gemir. Y le da un mandato: ve y levanta al muchacho, sosténlo en tu brazo, dice, no tengas temor, no tengas miedo, porque yo haré de él una gran nación. Le estaba dando en sí la promesa a la madre de que el Señor haría entonces una gran nación de la descendencia de Abraham. Y lo primero que hace entonces en acción el ángel del Señor es que le abre los ojos y ve entonces una fuente de agua. Y ella, sin duda de que fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, el cual sin duda no lo narra aquí la escritura, pero cobró vida a este muchacho. Ismael es su nombre, que quiere decir entonces, lo repito, Dios oye. Dios oye. Es un nombre muy bonito para poner a nuestros hijos. Y dice el verso 20, y Dios estaba con el muchacho. Quizá las cosas que hace Dios no podemos entenderlas, pero ¿cómo es que Dios estaba con el muchacho? No tenemos mucho en la escritura para que se nos diga del comportamiento de Ismael, si era un buen muchacho, un muchacho obediente o no. Pero la escritura dice, y Dios estaba con el muchacho. Se me antoja pensar por el pacto que tenía y la relación que tenía con su amigo Abraham. Y creció, dice, y habitó en el desierto y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre, obviamente, como ella era egipcia, le tomó mujer de la tierra de Egipto. Hasta ahí entonces termina la segunda parte del capítulo y entramos con la tercera parte en el verso 22, donde Abraham hace un pacto con Abimelech. Abimelech, ya estudiamos en los capítulos previos de que era el rey de Gerar. Dice el verso 22, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondiendo Abraham, dijo, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Este es el pacto entonces del rey de Gerar, llamado Abimelech, con su general del ejército, llamado Ficol. Vinieron, obviamente ya para este tiempo Abimelech conocía y sabía
que Abraham era profeta de Dios, porque Dios se lo había dicho en sueños, ¿verdad? Él sabía que era un siervo de Dios y que tenía entonces esa relación íntima con Dios. Tuvieron esta situación de un pozo. No se nos dice mucho, pero parece que hubo un altercado, que los siervos de Abimelech quitaron el pozo a los siervos de Abraham, pero después reconvinieron y hicieron este pacto, ¿verdad? De no tomarlo más, porque obviamente Abimelech también tenía temor de Abraham, porque Dios estaba con Abraham. Ya Dios había hecho grandes cosas con el rey y con su pueblo. Así que obviamente tenía temor de Dios y tenía temor ya entonces de más que nada a Abraham, ¿verdad? Porque Dios estaba con Abraham. Y lo que nos menciona el verso 27 dice: y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, y hicieron ambos pacto. Este es el pacto que hicieron. Regularmente el menor es el que lleva los regalos al mayor. Podemos decir, bueno, Abimelech era el rey, entonces Abraham lleva estos animales como regalo a Abimelech. Y entonces dice la escritura: entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Entonces debía de haber algo que se diera el uno al otro para confirmar el pacto, para que ese pozo quedara legalmente de Abraham en este caso. Dice la escritura en el verso 31: por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Y esto significa pozo del juramento, ¿verdad? Y así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Entonces se sella el pacto entre estas dos personas, Abimelech y Abraham. Y lo que hacen después de sellar el pacto, Abraham planta un árbol llamado tamarisco, ahí lo que es Beerseba, cerca del pozo, al lado del pozo, e invoca ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Dos cosas principales. Bueno, antes de seguir, yo creo que el hermano Fidel tiene una pregunta. ¿Tamarisco es igual que tamarindo? No, no tiene tamarindos. Se parecen, pero no da tamarindos, ¿verdad? El tamarindo de nosotros es distinto, pero es un árbol, dicen, muy de madera muy fuerte, que dura mucho tiempo, y eso es lo que Abraham hizo, que plantó este árbol para que durara mucho tiempo, para que todo el mundo supiera de que ese pozo le pertenecía a él y a su descendencia. Otra cosa importante en este verso 33 es de que por primera ocasión vemos de que Abraham está conociendo más y más a Dios, tiene una profundidad más y más con Dios, y por primera ocasión lo llama Elohim, el Dios eterno. Y ese es uno de los nombres maravillosos de nuestro Dios, que nosotros también cuando oramos, cuando lo alabamos, cuando bendecimos su nombre, nosotros también decimos el Dios eterno. Estamos mencionando, así como lo dijo Abraham, Elohim, el Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Es mi oración de que seamos edificados, seamos bendecidos con la palabra del Señor hasta donde el Señor la lleve. Oremos de esa forma para que el Señor bendiga nuestros corazones. Dios eterno, en esta hora bendecimos tu nombre y te damos gracias por la libertad que tenemos de abrir tu santa palabra. En el poder y bajo la unción de tu Santo Espíritu, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Edifica, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones, y riégala, Señor, como las aguas, Padre, riegan la tierra.
y da a conocer tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. No se olviden, entonces pueden buscar el video también. Aquí tienen para buscar el video en YouTube. El Shaddai 2020 TV. Dios los guarde.